Buenas noches con todos, bienvenidos a Enseñanzas de Biblia Básica. En esta noche es un gusto, es una bendición poder contar con su presencia. Bienvenidos. Vamos a iniciar con esta enseñanza primeramente orando, ¿no? Dice en la Biblia, todo lo que vayas a hacer, ya sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Siempre en nuestra vida debemos presentarnos en oración, ya sea al despertarnos o al dormir o en cualquier cosa que vayamos a emprender, hacerlo en oración. Así que donde usted se encuentre, incline su rostro, no hay ningún problema, cierre sus ojos y vamos a hacer una pequeña oración para iniciar y que Dios sea tratando y ayudándonos cada día a conocer más de su palabra. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta noche rogamos, Señor Jesucristo, tu palabra que es viva y eficaz, sea, Señor, cada día sembrada en nuestros corazones. Tu palabra, Señor Jesucristo, que es pan de vida, Señor. Tu palabra que es como río, Señor, que sacia la sed del que está sediento, Señor. En esta noche te pedimos que uses mi vida, Señor Jesús. Que usted sea enseñando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y cada día podamos poner en práctica tu palabra que es poderosa, Señor. Que tu palabra es la que permanece para siempre, Señor. En tu nombre poderoso, Señor Jesucristo, iniciamos esta enseñanza en tu nombre. Amén. Bueno, vamos a iniciar la primera clase. La primera clase es la siguiente, la Biblia 1. Si usted desea anotarlo, con mucho gusto anótelo. El tema es la Biblia 1. Para iniciar esta enseñanza, me gustaría que todos abran su Biblia o busquen en su Biblia, ya sea en el teléfono o una física que tengan, busquen en 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Sea cual sea que usted tenga cualquier Biblia, ábralo en 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Dice la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, esté enteramente preparado o capacitado para toda buena obra. Ese es el verso clave de esta noche. Entonces iniciamos la primera enseñanza, que es la Biblia 1. La palabra Biblia, si usted desea anotarla, viene del griego biblios, que significa colección de libros pequeños. Si usted se ha dado cuenta o le ha entrado curiosidad durante el transcurso del estudio de la Biblia, la palabra Biblia no se encuentra escrito textualmente dentro de las Santas Escrituras, porque es un nombre que se le adoptó porque abarca varios libros, por eso se le llama colección de libros pequeños. La diferencia de esto es que estos libros son inspirados por Dios. Entonces, ¿en qué se escribió? Mire, dice que se fue escrita en materiales como papiros, vitelas, pergaminos, tablillas de arcilla y en piedras. Podemos también ver que la Biblia fue aproximadamente escrita por 40 hombres a través de un periodo de 1500 años. No sé si a usted se le venga a la mente cuál de los hombres fue protagonista y también autor de su propio libro. Quizás usted recuerde a Moisés, quizás usted recuerde al rey David, al pastor de ovejas, al que mató a Goliat con una honda. Entonces, uno de ellos, aproximadamente 40 hombres, formaron parte para escribir la Biblia. Tenemos un ejemplo, Moisés, Josué, tenemos a David, a Nehemías, tenemos a Pablo, a Lucas, a Pedro y a Mateo. Y hay muchos más, ¿no? ¿Quiénes eran ellos? Mire, Moisés era un político. ¿Por qué? Porque fue preparado muy académicamente, porque él fue criado por la hija de Faraón. Entonces, él tenía todo, tenía riqueza, tenía educación, entonces era un hombre muy preparado. Entonces Josué
vemos que era un general, era un hombre muy capacitado, un hombre que armaba gente y el ejército lo seguía. David fue un rey de Israel, el segundo rey de Israel. Nehemías fue un cortesano. El apóstol Pablo fue un rabino. La palabra rabino viene del hebreo o del griego maestro. Era un maestro de la ley, conocía la ley. Lucas era un médico por profesión. Es uno de los discípulos de Jesús. Pedro también es uno de los discípulos de Jesús. Él era pescador. Vemos también que Mateo era un cobrador de impuestos. Era un cobrador de impuestos. Entonces Dios le plació llamar a hombres para que formaran parte de esta hermosa misión que era escribir la Biblia. Que vamos a ver es en qué idioma fueron escritas. Usted se preguntará en qué idiomas originales fue escrita la Biblia. Ahorita vemos que hay varios idiomas, está en alemán, si usted va a Estados Unidos, pues la va a encontrar en ese idioma. Si usted se va a Italia, pues lo va a encontrar en un idioma italiano. Pero la Biblia fue escrita en 3 idiomas originalmente. El primero fue el arameo que se producía de la tierra de Canaán. El hebreo en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, un dato curioso, es que fue escrita en griego, porque ya los judíos en ese tiempo comenzaron a adoptar el idioma griego de los grecos romanos. Entonces, sabemos que cuando Jesús nació, ya el imperio romano gobernaba y tenía poderío sobre aquellas ciudades, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento comprende en 2 idiomas, arameo y el hebreo. Y el Nuevo Testamento, pues el original está escrito en griego. La Biblia se clasifica. La Biblia se clasifica de 2 maneras, como les dije, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está conformado por 39 libros. 39 libros. Y esos libros, pues, abarca desde Génesis hasta Malaquías, que da un total de 39 libros. El Nuevo Testamento está conformado por 27 libros que abarca desde San Mateo hasta el Apocalipsis. Entonces, sumando todo esto, nos da un total de 66 libros. Entonces, la Biblia abarca un total de 66 libros. ¿Cuántos libros o cómo se conformaron esos libros para que sean inspirados por Dios? Entonces, eso iremos aprendiendo poco a poco más adelante de cómo se conformaron todos esos libros o que de la noche a la mañana ya aparecieron todos allí ordenaditos por capítulos, por versículos. Sabemos que antiguamente, como les dije, la Biblia fue escrito en piedras, en papiros. Entonces, no habían capítulos, no habían versículos, no habían temas como usted lo encuentra en la Biblia. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Tenemos la clasificación de la Biblia, de los libros del Antiguo Testamento. Mire, si usted puede analizar allí, usted puede hacerle zoom también a la imagen, como ampliar una foto, lo puede hacer con todo gusto. Usted puede fijarse allí que están clasificados por segmentos. El primer segmento se le llama ley o Pentateuco. La palabra Pentateuco viene del griego de penta, ¿no? De 5, conformados 5 libros. Todos estos libros son el del Antiguo Testamento, que son 39. La ley o Pentateuco está conformado por 5 libros que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos hablan de la creación de Dios y de la ley de Dios que le dio a Moisés en el Éxodo capítulo 20. Los históricos habla de historia de Israel, empezando de Josué hasta Esther. Si usted quiere leer una historia sobre el pueblo de Israel o sobre la vida de uno de estos personajes, usted tiene toda esa clasificación de morado para leer. Son historias, son muy bonitas las historias
que usted puede tomarse el tiempo y leerla. Si a usted le gusta la poesía, le gusta los salmos, los proverbios, los consejos, usted tiene una clasificación de los libros poéticos que comprende de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Se le llama profetas mayores no porque ellos sean mayores de edad o sean ancianos. Se le llaman profetas mayores porque ellos en sus libros contienen bastantes capítulos. A excepción de los profetas menores, ellos contienen pocos capítulos. Esa es la diferencia. Si usted le dice, dígame un libro de profeta mayor, usted ya sabe que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Hablan de profecías del Nuevo Testamento. Los profetas menores también hablan de profecías, pero en su poco contenido, ¿no? Que comprende de Oseas hasta Malaquías. Entonces, esta es la clasificación del Antiguo Testamento. Vamos a leer la clasificación del Nuevo Testamento. Si usted analiza allí, vemos que se clasifican en 5 grupos. Primero, los evangelios. Cuando usted ya le viene a la mente los evangelios, usted ya sabe que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un dato curioso que es importante recalcar esto. Antiguamente los judíos, ellos ponían el nombre a sus hijos o a las personas para conocerlos. Entonces, usted al saber el nombre de esa persona, usted ya sabía quién era. Antiguamente no había el Facebook ni el registro histórico de esa persona. No sabía quién era. Pero ya ellos ponían el nombre con el cual esa persona se identificaba. Un ejemplo, Jacob. Jacob significa usurpador. Entonces la gente ya al oír a Jacob ya sabían su historial. Era un ladrón, un usurpador. ¿Usurpador de qué? Robó la bendición que no se la merecía. Entonces, así antiguamente eran clasificados los nombres, se les ponía conforme a su acto. Entonces, el siguiente libro es Hechos. Son históricos, habla de la historia de la iglesia primitiva. Las cartas paulinas son escritas por el apóstol Pablo. Son 13 cartas que comprende de Romanos a Filemón. Las cartas generales comprende de Hebreos a Judas. Son cartas escritas por las personas que usted ve en el nombre, ¿no? Pedro, Juan y Judas y Santiago. Libro profético, que es el último, es el Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Fue el apóstol Juan. Él no murió como los demás discípulos. Los demás discípulos murieron, pues, unos crucificados, otros los mataban, los torturaban, pero él es el único que no sufrió así a morir. Él fue el que murió de una manera natural a su vejez. Entonces, vamos a entrar a la ronda de preguntas. Si usted tiene alguna curiosidad, alguna pregunta con respecto al tema que hemos tratado, lo puede hacer con mucho gusto. Lo puede hacer con mucho gusto, puede activar el micrófono o puede escribir en el chat y responderemos las preguntas que usted tenga acerca de la primera clase. La pregunta es la siguiente. ¿Conocen por qué no se incluyeron los libros los libros que se le llaman apócrifos, ¿no? ¿Por qué no se los incluyeron en toda la Biblia? En la mayoría de las Biblias. Si usted se da cuenta, en la mayoría de las Biblias, en las nuevas versiones, no están incluidos esos libros. Solamente creo que están incluidos en la Biblia católica. ¿Por qué será que no están incluidos esos libros? Porque tenían que pasar un proceso. Otros me dicen porque no tiene una relación directa con Dios. La palabra apócrifo, si ustedes se dan cuenta, significa no inspirados. Esto no quiere decir que esos libros están mal, no, al contrario, son libros históricos.
que si usted los lee, pues simplemente le ayudará en la historia, sino que no fueron incluidos porque para incluirse en el canon tenían que pasar varias instrucciones. Y eso ya iremos aprendiendo adelante. Pero uno de ellos es porque no eran escritos por los discípulos cercanos del Señor. Entonces, uno de los requisitos, y ya me adelanto, es que tenían que ser discípulos cercanos de Jesús para que formara parte del nuevo canon. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, vamos a terminar el día de hoy con esta clase. La siguiente clase estaremos viendo la Biblia 2, más acerca de la Biblia. Estaremos aprendiendo para qué es útil la Biblia, para qué nos sirve la Biblia y muchas cosas más. Entonces, voy a agradecerles a todos los que se han conectado, agradecerle a Gilma Mendranda, a Maite Erazo, a Milena Erazo, a Gabriel Cedeño, a Evelyn, tenemos a Dolores también, a Paola Valdés, a Milena, a Vanessa Verdesoto, tenemos a Chelita, a todos los que se han conectado, pues muchas gracias por su atención. La siguiente clase estaremos viendo la Biblia 2, más acerca de la Biblia, ¿no? Entonces, que tengan una hermosa noche, que Dios les bendiga, oren, hablen con Dios siempre, que la oración es la comunicación con Dios. Antes de emprender cualquier cosa, oren al Señor Jesucristo, pídale al Señor Jesucristo que Él es espíritu y donde esté uno o dos que le invoque, Él está allí y Él lo responde. Eso es todo, mis queridos amigos, compañeros y hermanos también que están allí. Que Dios les bendiga y que tengan una hermosa noche. Gracias. Bendiciones a todos.